En este episodio, los jóvenes de 298 secundarias y bachilleratos de 8 estados de la República nos revelarán cuántos de ellos sufren bullying por apariencia física, dónde lo sufren, quiénes los ayudan cuando eso sucede, cuál es la causa por la que son agredidos y sobre todo, qué hacen y cómo se sienten cuando parece que no hay salida. Además, escucharemos testimonios de especialistas, docentes, científicos de universidades y otros expertos que nos demostrarán por qué es importante escuchar el llamado de todos esos estudiantes, cómo podemos ayudarles desde nuestro papel de docentes, padres de familia o simplemente al ser un adulto que se interesa por el bien de nuestros estudiantes y por ende de nuestro futuro. Porque este podcast no es terapia, pero ayuda. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda, el podcast de Fundación en Movimiento. Yo soy Isabel Portillo y como en cada episodio me acompaña Nimsi Cisneros. Hola Nimsi, ¿cómo estás? Hola Isa, pues yo muy conmovida, emocionada y hasta sorprendida de todo lo que vivimos el pasado 3 de junio durante la presentación de los resultados del primer censo sobre bullying por apariencia física levantado a nivel nacional, donde tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano experiencias, reflexiones y miradas muy valiosas de los propios estudiantes de nuestras escuelas sobre esta problemática que nos duele como sociedad y que necesitamos atender juntos. Este censo fue una iniciativa sin precedentes y es que por primera vez en la historia se escuchó la voz de más de 45,000 estudiantes en secundarias y preparatorias de 8 estados de la República Mexicana, con un objetivo claro: entender cómo se vive el bullying desde lo más íntimo de nuestras escuelas, desde el interior de la convivencia de los propios estudiantes. Toda esta información se recibió a través de un censo. ¿Pero qué es un censo? Pues es el levantamiento de información a través de encuestas anónimas hechas a los propios estudiantes con el fin de comprender la composición y dinámica del fenómeno bullying y de obtener información crucial para el diseño, actualización y evaluación de programas preventivos y de atención, toma de decisiones en el área docente, investigación científica de datos y la planificación educativa y formativa. Y esta información que presentó Fundación en Movimiento en el evento del martes pasado ha causado revuelo entre la comunidad docente, las autoridades escolares y los padres de familia, porque incluso durante el evento se generó un diálogo importante entre cada una de estas figuras con el fin de entender las cifras, interpretarlas correctamente y mejorar todas las estrategias de prevención y atención que se tienen en la actualidad. ¿Sabes qué me dejó muy impresionada, Isa? Conocer el lugar en donde, según la voz de los jóvenes estudiantes, se sufre más bullying en este nivel escolar. Yo personalmente no me lo esperaba, pero ahora que se los presentemos, seguramente muchos de ustedes también van a quedar muy sorprendidos. Completamente de acuerdo, y yo agregaría otro dato revelador que a mí también se me hizo muy destacable. ¿A quién recurren los estudiantes cuando se encuentran en el momento más oscuro del acoso escolar? Me conmovió este dato, pero también me hace ver que estamos muy a tiempo para recuperar el rumbo de la convivencia escolar y dirigirlo hacia la armonía y la paz. Pero ya no esperemos más. Vamos a escuchar la crónica del evento, los datos duros presentados, las opiniones y todo el ambiente que se vivió en este evento y luego lo comentamos un poco, ¿te parece, Isa? Por supuesto, así que escuchen con mucha atención. Fueron 45,612 estudiantes los que contestaron la encuesta anónima del censo sobre bullying por apariencia física. Cada uno, estudiante de alguna de las 298 escuelas de nivel medio superior, es decir, secundaria o bachillerato, al interior de los 8 estados de la República, donde se levantó el censo. Los estados participantes fueron Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora. El censo se diseñó a partir de preguntas adecuadas, claras y efectivas, que permitieron conocer la situación en las aulas.
por lo que expertos en el diseño de encuestas validaron dicho cuestionario para estar todos seguros de realizar un ejercicio riguroso y profesional. Pero adentrémonos en la frialdad de las cifras. El 28.6% de quienes respondieron la encuesta han sufrido bullying. Estos adolescentes requieren apoyo para evitar que la violencia los afecte de modo tal que no puedan sobreponerse. Esta cifra significa que prácticamente 3 de cada 10 alumnos se encuentran en esta situación, lo cual, aunque aparentemente no es tan alto, no significa que sea algo que debamos ignorar. Maestra Reina Monjarás, directora general de Fundación en Movimiento. Porque no podemos ser tolerantes ante ningún caso de bullying. Eso es importante. O sea, no podemos decir, ay, mira, es 28.6, qué exagerados, qué poquito. No, tenemos que ser intolerantes, aquí sí, ante cualquier caso de situación de acoso escolar. El 3.6% de las y los estudiantes se reconocen como generadores de violencia. Una cifra engañosa, ya que aunque también aparenta ser baja, no contempla a los estudiantes que por miedo o desconocimiento no se atrevieron a señalarse a sí mismos como tal, aunque de una u otra forma sí generen dicha violencia. El reto es que esta cifra en un futuro pudiera salir en 0%. Y reitero, si se trabaja esta actitud con atención, con comunicación, con psicoterapia, qué sé yo, con lo que sea, se puede cambiar esta actitud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un grito desesperado de ayuda de los jóvenes. Están reclamando atención, comunicación, afecto, cuidado, orientación, límites claros, que les den estructura y les den seguridad. Por el contrario, 19.6%, es decir, prácticamente 2 de cada 10 estudiantes, se asume como persona observadora defensora, es decir, estudiantes que generan un ambiente cordial entre la comunidad escolar e impiden de forma pacífica el acoso cuando lo detectan. Que son estos estudiantes que ven la violencia como algo negativo y que se atreven a levantar la voz, que se atreven a denunciar, que se atreven a ir con su papá, su mamá, con el maestro que tienen enfrente, con el directivo y decirles lo que está pasando. Son estos jóvenes que muestran empatía ante el dolor ajeno. Sin embargo, ¿por qué no se da? Porque no confían en el adulto a cargo. Porque no confían en el adulto a cargo. Del total de estudiantes que aseguran sufrir bullying, el 21.6%, es decir, 2 de cada 10, han faltado a clases por esa razón. Cuando le preguntamos a todos los estudiantes, ¿dónde ocurre ese acoso escolar?, esto fue lo que nos contestaron. De cada 10 agresiones, 6 ocurren en el propio salón de clases, probablemente a la vista del docente a cargo. 2 más ocurren alrededor de la escuela y una en el patio de la misma. Cuando los estudiantes asumen que eso que están sufriendo es acoso escolar y se sienten abrumados y sin una salida aparente, nos confesaron lo siguiente: 39.4%, es decir, prácticamente 4 de cada 10, consideraron como primer y único lugar seguro para confesar su situación y pedir ayuda a su familia, es decir, sus padres o sus tutores. Sin embargo, el 35.2%, un porcentaje muy similar de estudiantes al anterior, aseguraron que siempre se sintieron solos y que nadie los pudo ayudar. Y solo el 15.6%, es decir, casi 2 de cada 10, fueron auxiliados por sus autoridades escolares. La mitad de todos estos estudiantes, es decir, el 50%, o para tener una mejor perspectiva, 1 de cada 2, confían en sus redes de apoyo, es decir, confían en su familia, en sus amigos y en sus autoridades escolares.
más común en que se genera esta violencia es a través de golpes, empujones y jalones de cabello. Y también mediante burlas, apodos y groserías. Los motivos de esas agresiones son principalmente el peso, la estatura, el color de piel y la forma de vestir. Eso sin mencionar que la orientación sexual es un nuevo motivo a destacar que utilizan quienes generan violencia para convertirlo en acoso escolar. Pero ¿en qué nos beneficia generar un censo y obtener estas cifras? Maestro Zoilo Morales, científico de datos de la Universidad Veracruzana. El bullying no es un problema aislado, es una expresión de múltiples factores sociales, emocionales y estructurales. Y enfrentarlo, pues se necesita no solamente la intuición o buenas intenciones, sino necesitamos evidencia. Y ahí es la estadística la que nos ayuda a recolectar esa evidencia para tener sentido lógico de los resultados. La estadística se aplica como ética y responsabilidad, pues nos informa con sensibilidad y compromiso. Nos lleva a actuar con inteligencia, con empatía y sobre todo con decisión. Los resultados obtenidos muestran una realidad cruda, pero también señalan un camino claro. No basta con reconocer el problema. Necesitamos actuar con estrategias concretas que nos permitan construir ambientes seguros y promover una sana convivencia. Doctora Patricia Ganem, directora general de Grupo LOCA. Los hallazgos deben de traducirse en lineamientos claros para cada escuela, protocolos de atención, mecanismos de denuncia, seguimiento psicológico a estudiantes agredidos y generadores de violencia y campañas que refuercen la cultura del respeto. Las políticas deben considerar el enfoque de derechos humanos, igualdad de género y diversidad. El desarrollo de habilidades socioemocionales debe integrarse al currículum mediante metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos, dramatizaciones, mediación escolar, círculos de diálogo, actividades deportivas y artísticas que fortalezcan la autoestima en lo individual y la solidaridad en lo colectivo. Maestra Reina Monjarás, directora general de Fundación en Movimiento. La convivencia escolar vive una crisis de violencia sin precedentes. Hoy nuestros estudiantes crecen en entornos marcados por la ausencia de padres de familia, el cansancio de los docentes, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la normalización de la violencia en la vida cotidiana. Es urgente cambiar el rumbo. Necesitamos replantear cómo educamos desde casa y cómo acompañamos a nuestros docentes para construir juntos un frente común. Recuerda que puedes descargar el informe completo de los resultados de este censo y volver a vivir todo el evento en video desde nuestra página de internet fundacionenmovimiento.org.mx/censo. Pues ahí están los datos, los diagnósticos y las propuestas de Fundación en Movimiento durante este evento de presentación de resultados. No sé si compartas conmigo, Isa, ese asombro por visualizar la forma en que evoluciona la convivencia escolar todos los días, y eso incluye desafortunadamente a las dinámicas violentas y de acoso que también se adaptan a la realidad y dañan de nuevas formas a ciertos estudiantes. Una interpretación personal de todos esos datos que seguramente todos ustedes que nos están escuchando en este momento también están apenas tratando de digerir. Es que, si bien es cierto que los docentes podrían ser los señalados después de conocer estos números como incapaces de ofrecer salidas eficaces inmediatas a los casos de bullying,
A mí me parece que por el contrario son los primeros que intentan atender el fenómeno, pero la forma en que ahora se agreden los estudiantes, los métodos que utilizan para aislar, para denigrar, para generar violencia, son cada vez más sofisticados, con nuevos lenguajes, con nuevos códigos y con menos visibilidad. Por ello, es que muchas veces son imperceptibles para los adultos, que por simple lógica, incluso generacional, no es nada sencillo de detectar. Justo hace algunos ayeres era más evidente cuando un estudiante era golpeado o lastimado en el recreo o también en el patio o en los baños, ¿no? Incluso para descubrir a los culpables era necesario un poquito de intuición y nada más. Pero hoy los estudiantes utilizan los medios digitales, la violencia psicológica y todos los días nuevos códigos de ofensas o humillaciones que primero para los docentes y después también para mamás y papás es mucho más complicado enterarse de lo que está pasando. Definitivamente, Nimsi, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de lo que los asistentes a este evento, docentes o padres de familia, opinaron sobre estas cifras y sobre lo que se presentó en este evento? Yo soy la maestra Edith Montiel, soy la subdirectora de la secundaria 48 de jornada ampliada, acá en el norte de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias, maestra. A ver, nos gustaría conocer cómo definiría el evento que acabamos de presenciar. Fue un espacio de reflexión, de compartir y reconocer algunos elementos que tenemos como que olvidado y lo visualizamos, y ahorita me llevo varios temas como que me corresponden a mí como educadora llevarlo a cabo. ¿Cómo cuáles serían, maestra? A ver. En el porcentaje donde dicen que los alumnos cuando tienen una situación de agresión directa, que es el salón de clases, y al pedir el apoyo, que obviamente afortunadamente cuentan todavía con la familia que los respalda, que el 15% estamos nosotros como los educadores, y eso me mueve. ¿Le mueve en qué sentido? Porque creo que nosotros no estamos logrando esa confianza para el alumno que nos considere como un agente de seguridad y de apoyo para alguna situación que se presente. Y bueno, como en este podcast seguramente nos van a escuchar muchos docentes, muchos educadores, ¿qué mensaje le gustaría darle a cada uno de ellos? Que tenemos la responsabilidad de capacitarnos, dejar los usos y costumbres, el que es normal. Cuando era chico siempre me decían así y no pasaba nada, que somos de cristal. No somos de cristal, somos una generación que estamos aprendiendo a alzar la voz y defender que no es normal que nos estén molestando. Yo soy Diana, soy de Fundación del Dr. Simi. Me parece un espacio importante porque sí es importante empezar como no solamente a visibilizar la importancia sobre todo de la interacción tanto de responsabilidad social como de fundaciones o actores sociales, sino también empezar a buscar una corresponsabilidad con sector gobierno y sobre todo quien es la estructura máxima en temas de educación. Creo que también es importante empezar a aplicar mecanismos que sean funcionales, sobre todo no solamente desde la atención de prevención de bullying y todo, pero también para poder conocer los contextos, sobre todo que lo están originando. Cambia muchísimo el contexto de dónde vienes, cambia muchísimo de qué escuela, de qué zona perteneces, aunque pareciera increíble. Oye, mira, de todos los datos que se dieron en el censo, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? Me llama la atención probablemente justo como esta parte de la red de apoyo, pero creo que también es importante conocer si esta red de apoyo está capacitada. Me llama la atención también, por ejemplo, mencionaban por ahí que tenemos una gran mayoría que se siente seguro, y creo que también se mencionó en el foro el conocer qué es lo que está propiciando que esto sea un entorno seguro. Mi nombre es Larisa Arista Munguía, yo vengo en representación de la secundaria 127 y soy subdirectora académica. ¿Qué sería lo más significativo que podría llevarse el día de hoy? Bueno, primero que nuestra escuela participó activamente en la recolección de los datos porque fuimos partícipes del proyecto de Desde la Raíz. Entonces, evidentemente, los datos que están ahí implican en mi escuela, ¿no? Entonces, nosotros de alguna manera desde el 2018 trabajamos con la fundación, ya logramos la certificación de herramientas contra el bullying, la cultura de paz
Y entonces pues es el seguimiento y la redireccionar ciertas actividades y todo lo que hemos logrado a través de estos años para enfocar hacia este tipo de información que nos proporcionaron el día de hoy. ¿Y algún mensaje final que le gustaría dejar a esos adultos que precisamente vimos como el día de hoy, ¿no? De que son a cargo, ya sea dentro de las escuelas y afuera en casa, que son los responsables del bienestar de los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué mensaje le gustaría darles a ellos? Creo que como docentes o como personal de las escuelas sería el no minimizar, el prestar atención a esos pequeños avisos que tenemos todos los días y que si no le hacemos caso nos va a explotar, o sea, es una papa caliente, ¿no? Y en el caso de los papás, el creer que defenderse no significa llegar a la violencia, sino que hay mecanismos en donde el manejo de conflictos tiene que ser por la vía pacífica y que no únicamente porque en mi familia así es o porque nosotros peleamos y nadie nos puede ganar sea la ruta correcta, ¿no? Porque entonces el normalizar desde la familia impide que el chico se confronte y diga cuál es lo correcto, lo que me dicen en la escuela o lo que se vive todos los días en mi casa. Maru López, de Súmate a una Causa y Revista Referéndum. Bienvenida, Maru, pues estamos aquí con Maru de Referéndum y también tenemos por acá a Jesús Arismendi de la agencia de noticias Somos Hermanos, que promueve la labor de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué les pareció el evento? La verdad, muy ilustrativo. Yo conozco a Fundación El Movimiento desde hace años y me da muchísimo gusto el hecho de que estén presentando resultados, porque lo que se mide, pues se puede trabajar, ¿no?, con ello. Y es no nada más hablar de bullying, sino tener estadísticas que indiquen cuál puede ser el impacto de la organización y de su intervención en las escuelas. ¿Por qué será tan difícil lograr que los maestros y los papás hagan este trabajo en equipo? Yo creo que los papás andan corriendo y no le ponen suficiente atención a sus hijos. En épocas anteriores siempre se ha dado el bullying, siempre ha habido acoso escolar, pero no con los niveles de violencia que hay ahora, sobre todo porque existen las redes sociales, ¿no? Y yo conozco casos de directoras de escuelas que dicen que se sienten hasta atacadas por los padres porque los padres no quieren que toquen a sus hijos. Ya de por sí se dice, ¿no?, que es generación de cristal o de algodón, pero también los papás tienen mucho que ver porque no ponen límites. Me sentí identificado, porque yo fui niño buleado, por el color de piel, por los lentes, por los dientes, y pues créeme que sí fue muy complicado, muy complicado. O sea, nos pegaban en el salón. O sea, yo tenía miedo cuando eran los días 6 de enero porque salía el rey Baltasar y que todos, ahí va la Arismendi, ¿no? Entonces sí fue muy duro, ¿no? Sí, yo confiaba mucho en mi mamá, le decía y hablaba con la maestra o con las mamás de los otros niños y solo así, pero sí es fuerte, te lo digo y pues como que me mueve todavía, ¿no? Y pues sí, qué bueno que existen organizaciones como estas para erradicar todo este tipo de cosas, ¿no? Es momento de hacer un resumen. Los 6 mensajes clave que nos deja el censo sobre bullying por apariencia física. 1. El bullying es hoy visible y normalizado. La comunidad escolar ha perdido sensibilidad frente a las agresiones cotidianas. El acoso hoy día se percibe como un comportamiento normal que aparentemente no necesita prevenirse o evitarse. 2. La familia sigue siendo el primer lugar seguro ante la violencia escolar. Los resultados del censo nos muestran una realidad clara. Cuando los estudiantes enfrentan crisis derivadas de situaciones de bullying, la primera, y tal vez la única opción de apoyo que consideran real, sigue siendo su familia, lo cual indica que a pesar de vivir en una era de hiperconectividad y aparente independencia, el núcleo familiar continúa siendo un pilar fundamental para su equilibrio emocional. 3. La discriminación estructural es vigente.
El bullying por apariencia física está directamente vinculado con problemáticas estructurales que conocemos bien como país: la discriminación racial, la discapacidad y el estigma corporal. Estos fenómenos no solo afectan el ámbito escolar, sino que están profundamente arraigados en nuestra sociedad. 4. El contexto ha rebasado a los docentes. Es destacable la percepción que tienen los estudiantes acerca de sus docentes. Aunque reconocen que intentan atender el problema, muchos docentes se muestran incapaces de intervenir, por temor a equivocarse o no contar con el respaldo institucional para enfrentar situaciones que en ocasiones los sobrepasan emocional y profesionalmente. Es necesario proveerlos con protocolos claros para que mejoren las formas asertivas de ofrecer acompañamiento y seguridad en favor de sus estudiantes. 5. No existe cohesión entre docentes y padres de familia. Este censo ubica a los padres de familia como los grandes ausentes. Por indiferencia, por desconocimiento o porque simplemente la vida no les alcanza, el caso es que muchos de ellos prefieren culpar a los docentes. Esta percepción genera una brecha en la colaboración entre escuela y familia. Cuando los padres exigen respuestas rápidas y contundentes ante casos de violencia, sin informarse, sin estar involucrados, sin participar en la prevención, impiden toda posibilidad de una alianza real y funcional entre ambos actores, la cual es necesaria para una educación integral. 6. La violencia social se replica en la escuela. Vivimos en un contexto donde la violencia cotidiana se ha normalizado. A diario nos exponemos a noticias, videos y relatos de agresiones físicas y verbales en distintos ámbitos de la vida pública y privada. Las escenas de violencia ya no impactan y poco a poco nos hemos vuelto indiferentes al dolor ajeno. Esta insensibilidad social se filtra en las escuelas. El acoso se reproduce y perpetúa como un reflejo de lo que sucede afuera de las escuelas. Los estudiantes son conscientes de la violencia como algo cotidiano. La asumen como parte de su realidad y por ende, los comportamientos agresivos se integran en su forma de interactuar con los demás, ya sea como quienes generan la violencia, la reciben o como simples testigos o cómplices. De esta forma los patrones se arraigan y se replican de manera inconsciente, lo que tristemente convierte al bullying en una conducta cada vez más natural dentro de un entorno escolar. Vaya que los docentes que asistieron al evento estuvieron atentos a cada dato que ahí se mostró. Y yo creo que muchos están conscientes de los retos que se tienen en las escuelas, pero aún así me alegra mucho que la actitud de la mayoría sea la de afrontarlo de la forma más positiva posible, actualizándose y buscando capacitarse para ofrecer esas respuestas que los estudiantes están pidiendo. Considero que solo falta que a ese esfuerzo se sumen también las madres y padres de familia para lograr la cohesión mencionada durante la presentación, una alianza sólida entre docentes y familias. Solo así podremos adaptarnos a las nuevas formas de convivencia escolar, aprovechar sus beneficios y al mismo tiempo estar preparados para los retos que también implica. Y a ustedes que nos escuchan, ¿qué les parecieron estas cifras? ¿En qué papel están ustedes? ¿Son padres, docentes, autoridades o simplemente interesados por un bien común para nuestros estudiantes? Nos encantaría que nos compartieran sus opiniones y sus impresiones sobre los datos que hoy presentamos. Nos encantaría conocer sus comentarios para comentarlos en los siguientes episodios y así enriquecer esta conversación que, si bien no es terapia, estamos seguros de que nos ayuda. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.